Este evento ocurrió cuando estaba en la universidad, mucho antes de que existieran cosas como los teléfonos móviles. Yo era estudiante de tercer año en ese momento y asistía a una universidad en las montañas Apalaches. La escuela estaba en un pequeño pueblo, y pronto me di cuenta de que los habitantes del lugar, es decir, las personas que habían crecido allí, no nos querían mucho a los estudiantes. Era un invierno muy frío cuando sucedió todo esto. Había escuchado una historia sobre un tipo local que solía frecuentar un bar popular llamado The Club. Este bar era un lugar frecuentado tanto por estudiantes como por los habitantes del pueblo. Según la historia, había un hombre que salía los sábados por la noche a molestar a los estudiantes. El fin de semana anterior se había sentado en una mesa sin ser invitado, donde un grupo de estudiantes estaba bebiendo cerveza. Se quedó allí en silencio, completamente no bienvenido. Eventualmente agarró el muslo de un estudiante y lo agredió. Cuando el estudiante lo sujetó del brazo y le pidió que lo soltara, supuestamente los estudiantes tuvieron que ir al hospital debido a las lesiones sufridas durante la golpiza. El dueño del bar no hizo nada al respecto, ya que también era del pueblo. El siguiente sábado por la noche llegó y le dije a mis amigos, vamos a darle una lección a este tipo. Mi papá me había enseñado a no ser nunca una víctima y a siempre cuidar de mis amigos. Jugaba al póker y al billar para ayudar a financiar mis estudios, así que sabía cómo defenderme. Como había escuchado que este tipo solía golpear a sus víctimas en el plexo solar, conseguí algunas revistas y las pegué alrededor de mi torso con cinta aislante. También tomé una botella vacía de Coca-Cola y la metí en el bolsillo de mi chaqueta. Esperamos hasta alrededor de la 1 de la mañana y luego nos dirigimos al bar. Conseguimos una mesa dejando una silla vacía justo al lado de mí. Estábamos disfrutando de una jarra de cerveza cuando uno de mis amigos me dijo que el tipo ya estaba allí. Nos aseguramos de no mirarlo y seguimos bebiendo. Eventualmente él se acercó y se sentó en la silla vacía junto a mí de manera muy casual. Me giré para mirarlo y sonreí. Como era de esperar, inmediatamente me agarró de la pierna. «Hola, amigo», le dije sonriendo mientras tomaba otro sorbo de cerveza. Tenía un agarre fuerte sobre mi muslo mientras me miraba fijamente, sin decir una palabra. «Vaya, ciertamente no eres tímido», le dije, y mis amigos se rieron. Se hizo un silencio y todo el mundo en el bar estaba mirando. Yo tenía una buena porción de tabaco de Copenhague entre la mejilla y las encías, y escupí directamente a uno de sus ojos, lo que hizo que lo cerrara involuntariamente. En ese momento le golpeé la garganta con toda mi fuerza tirándolo hacia atrás. Cayó de su asiento y aterrizó de espaldas en el suelo. «Saquen eso afuera», gritó el dueño desde detrás de la barra. Salimos al pasillo trasero seguidos por el tipo. Sus ojos ardían de ira mientras se acercaba rápidamente hacia mí. Dio un golpe rápido, el cual bloqueé mientras sacaba la botella de Coca-Cola tomándola por el cuello. La balanceé con fuerza y le di un golpe salvaje en su grueso cráneo. Sentí el golpe un satisfactorio thud. Su cabeza se sacudió hacia atrás y tropezó. Le pateé las piernas para que cayera al suelo. Luego empezamos a rodearlo y patearlo con nuestras botas Doc Martens de puntera dura. Intentó levantarse, pero seguimos pateándolo con todas nuestras fuerzas, sudando bien mientras lo hacíamos. No intentó gritar ni pedir ayuda, pero pronto estaba llorando como un bebé. Esto continuó durante un buen rato hasta que eventualmente escuchamos las sirenas acercándose. «¡Vámonos!», grité, y salimos corriendo de allí tan rápido como pudimos. Más tarde nos dijeron que una ambulancia había llegado al bar para llevar al tipo inconsciente en una camilla. No hace falta decir que no volvimos al bar en mucho tiempo. Nunca había sido acosada antes, pero esta fue la primera vez en mi vida que me ocurrió algo así. La situación fue tan aterradora que no creo que jamás vuelva a ser la misma. Me dejó con una sensación permanente. Trabajaba en una cafetería de mi pequeño pueblo, y había un cliente que siempre era bastante peculiar. Él venía casi todos los días, pidiendo el mismo pedido. Venía tan seguido que ya era un cliente regular, y todos en el lugar lo conocíamos muy bien. Empecé a notar que este cliente comenzó a mostrar un interés particular por mí, ya que siempre me preguntaba sobre mi día e intentaba conocerme de una forma más personal. Me preguntaba si tenía mascotas, si tenía novio, ya saben, esas preguntas comunes. No quería herir sus sentimientos y quería ser amable, así que le respondí con cosas sencillas, como que tenía un perro y un loro, y que mi familia no vivía cerca.
pero que estaba muy unida a ellos. No le di mucha importancia. El hombre no parecía amenazante ni nada por el estilo. Parecía una persona genuina que solo quería conocer a la barista local. No es que fuera poco atractivo, pero simplemente no estaba interesada en él, ni en salir con nadie en ese momento. Un día, cuando iba camino al trabajo, vi que él estaba parado fuera de la cafetería. Esto no sería raro si no fuera porque eran como las 4 de la mañana y yo estaba en el turno de apertura. Supuse que simplemente se había levantado temprano o algo así, y que decidió esperar su café. Me dio un poco de mal rollo verlo fuera de la cafetería tan temprano, de pie allí, mirándome, pero traté de ignorarlo y seguí con mi rutina matutina, abriendo, limpiando las máquinas y preparándome para el día. Aún así, me dio una sensación extraña saber que me estaba observando. Entró y pidió su café de siempre, pero no me dijo nada, lo cual era raro para él. Como ya mencioné antes, no tengo ningún interés en él, pero cuando mis compañeros de trabajo llegaron para su turno, les pregunté si alguna vez lo habían visto llegar tan temprano a la cafetería. Todos me miraron extrañados, y me dijeron que probablemente solo tenía un turno temprano en su trabajo y que quería café. Pero no, en realidad nunca había llegado tan temprano, solo lo veíamos cuando yo estaba trabajando. Traté de no darle muchas vueltas, pero no me sentó bien saber que solo aparecía cuando yo estaba en turno. Pasaron unas semanas y ya no lo vi más por las mañanas, pero seguía viniendo a su hora habitual a pedir su café. Sin embargo, un día, cuando salí de mi turno alrededor de las 7 de la tarde, llegué a mi casa y vi que mi jardín estaba recién cortado. Supuse que algún vecino había decidido cortar el césped por mí, pero me pareció algo raro. Empecé a notar aún más cosas extrañas sucediendo alrededor de mi casa, como mis arbustos podados. Trataba de pensar en cosas positivas, como que mis vecinos solo estaban siendo amables y ayudando a mantener mi jardín limpio, ya que, la verdad, yo no me encargaba de ese tipo de trabajos. Después de un mes de este comportamiento inusual en mi jardín, el hombre vino a pedir su café, pero en lugar de preguntarme sobre mi familia o mis hobbies, dijo: «Creo que ya es hora de que me des una compensación por todo ese trabajo en el jardín». Me reí, pensando que había escuchado a mis compañeros de trabajo hablar de lo que estaba pasando, y le respondí: «Eres muy gracioso, pero sé que no fuiste tú. Creo que fueron mis vecinos, aunque no estoy muy segura de quién es». Esperaba que se riera o al menos dijera algo, pero en su lugar, tomó su café de mis manos y se fue sin decir una palabra. No voy a mentir, después de eso sentí un escalofrío. Esa noche me tocó cerrar la cafetería, y cuando salía hacia mi coche noté a alguien a lo lejos mirándome. La cafetería estaba en una zona algo peligrosa, así que caminé rápidamente hacia mi coche, pero esa persona comenzó a seguirme. Estuve nerviosa tratando de sacar las llaves y metiéndolas en el coche, y justo a tiempo logré cerrar la puerta antes de que llegara hasta mí. Cuando estuve a salvo dentro del coche, me volví para ver quién me seguía, y vi al hombre de la cafetería. Mi corazón comenzó a latir más rápido, estaba absolutamente aterrada. No sabía qué hacer, qué pensar o qué decir. Inspeccioné cada detalle de él, esperando que fuera solo una ilusión. Mientras lo miraba más de cerca, noté que algo en su camiseta parecía sangre. En ese momento entré en pánico, preguntándome de quién podía ser esa sangre, ya que estaba empapado en ella. Fue entonces cuando vi que sacó algo de su bolsillo trasero, y para mi horror era mi loro Timothy. Grité aterrada al ver la cabeza de Timothy en sus manos, mucho más aterrada que antes. Puse el coche en marcha y me alejé lo más rápido posible, queriendo llegar a casa y hacer un informe policial lo antes posible. Al llegar a la entrada de mi casa, temblando por la situación vivida, vi que mi puerta principal estaba completamente abierta. No hubo duda en mi mente de que el loro en sus manos era Timothy. Al entrar a la casa, aterrada de que alguien pudiera estar dentro, me sentí aliviada al ver que mi perro no se había escapado y estaba bien, además de muy feliz de verme. Esto me dio algo de positividad después de la horrible escena que acababa de presenciar. Mientras sostenía a mi perro, llamé al 911 para reportar la situación, pero cuando los contacté, la policía me informó que alguien ya había llamado acerca del hombre de la cafetería. Me dijeron que, como no había razón para sospechar que estuviera involucrada en el caso, no me podían contar lo que había sucedido. Después de ese día, nunca más lo volví a ver, y tampoco supe qué fue lo que ocurrió con él.
Este evento ocurrió a principios de agosto de 2019, cuando tenía 16 años. Para que lo entiendan mejor, soy de un pequeño pueblo en Serbia, donde no pasa mucho, solo algunas cosas de vez en cuando. Primero les voy a explicar cómo es mi casa para que sea más fácil de entender. Mi casa es de 2 pisos y tiene 3 apartamentos en un mismo edificio, 2 en el primer piso y 1 arriba. La entrada al piso superior es desde el exterior. Mi familia y yo, junto con mi hermana, a quien llamaré M por razones de privacidad, vivimos en el apartamento del primer piso. Mi abuela también vive en un apartamento en el primer piso, justo al lado del nuestro, y nadie vive arriba, ya que esa parte de la casa se usa principalmente como almacén. Era una mañana de principios de agosto y estaba sola en casa. Todavía estábamos en las vacaciones de verano, y solíamos quedarnos en casa solos porque nuestros padres trabajaban y mi abuela no estaba. M tiene 5 años menos que yo, lo que significa que tenía 11 años en ese momento. Alrededor de las 8:30 de la mañana, me desperté por el sonido de un cristal rompiéndose. Al principio pensé que era alguno de nuestros vecinos, ya que a menudo hacían cosas en su patio trasero, así que no me preocupé mucho y volví a dormir. Sin embargo, el ruido continuó, y no pude conciliar el sueño, por lo que decidí salir a ver qué pasaba. Nuestra casa está cercada por completo, así que fui al patio trasero. Vi a un hombre sosteniendo un ladrillo y golpeando una ventana. Era una ventana del apartamento de mi abuela. Nos miramos a los ojos y yo grité. Él se dirigió inmediatamente hacia el bosque, ya que tenemos un bosque justo detrás de nuestra casa. Volví corriendo a la casa. M estaba durmiendo y me dijo que no había oído nada, aunque su habitación estaba justo al lado de la de mi abuela. Inmediatamente llamé a mis padres y a mi abuela para informarles sobre lo que acababa de suceder. Los 3 llegaron rápidamente a casa y llamamos a la policía. Para cuando llegaron los agentes, por supuesto, el hombre ya se había ido, pero más tarde fue encontrado y arrestado. Resultó ser uno de nuestros vecinos. Era un adicto a las drogas. Ahora les contaré lo que sucedió unas semanas antes de este incidente. Un día notamos huellas de zapatos en la pared de nuestra despensa. Sabíamos que alguien había entrado porque la ventana siempre estaba abierta, y además teníamos una escalera debajo de la ventana de la despensa. Sé que fue muy tonto, pero en ese momento estábamos renovando la casa, así que siempre había cosas por ahí. Afortunadamente, la puerta de la despensa siempre estaba cerrada con llave. También solíamos escuchar pasos alrededor de la casa por la noche, cada vez que las ventanas estaban abiertas. Además, algunas cosas fueron robadas de nuestra propiedad. Creemos que todo esto estaba relacionado con el mismo hombre que rompió nuestra ventana. Esa es toda la historia. Por favor, manténganse seguros, todos. Para darles algo de contexto, soy un joven de 21 años, originario de un pequeño pueblo en el noreste de Dakota del Norte. Tengo un amigo que es algunos años más joven que yo, pero que es como un hermano. Para respetar la privacidad de las personas involucradas, no usaré sus nombres reales, a él lo llamaré Brady. Brady y yo teníamos un amigo más que se unió a nuestro dúo dinámico, convirtiéndonos en los 3 mosqueteros. A este amigo lo llamaremos Carson. Mi historia comienza a principios del verano de 2022. Los 3 estábamos muy felices. Brady y yo vivíamos lo mejor de nuestras vidas. Yo estaba trabajando en la granja con mi papá y tenía una hermosa novia a quien consentir. Brady trabajaba en la piscina del pueblo y de vez en cuando pasaba tiempo con una compañera de trabajo. Por su parte, Carson trabajaba en una concesionaria de John Deere en un pueblo cercano, ganando buen dinero. Sin embargo, todo lo bueno tiene su final. Mi novia se convirtió en mi ex. Brady terminó su romance de verano cuando ella se fue a la universidad, y Carson también partió para asistir a la universidad y estudiar para convertirse en mecánico de diésel de John Deere. Todos estábamos pasando por un bache de insatisfacción con la vida, así que decidimos embarcarnos en una especie de desmadre de 6 meses. Aquí es cuando la historia empieza a tomar un giro importante. Una noche estábamos en el taller de mi familia, jugando al dardo y hablando sobre la vida. Esa fue la noche en la que decidimos tomar nuestras vidas espirituales más en serio. Sabíamos quién era Dios y creíamos en Él, pero nuestra fe no jugaba un papel importante en nuestra rutina diaria. Decidimos cambiar eso. Comenzamos a ir a la iglesia más seguido,
e incluso hicimos de la oración una costumbre diaria. Un día, estaba de camino a casa después de mi último día de clases en la universidad. Aunque había recobrado un buen sentido de autoestima gracias a mi fe renovada, aún no podía superar a mi ex. Mientras manejaba, recibí una llamada de Carson invitándome a un estudio bíblico en su antigua iglesia. Por supuesto acepté. Le conté que necesitaba claridad sobre por qué no podía superar a mi ex, y él oró por mí. Esta iglesia era bastante ruidosa. Se podían escuchar las puertas abriéndose y la gente caminando por el piso de concreto, cubierto con una alfombra barata. Carson y yo estábamos solos, y él oraba en voz alta. Cuando oró, «Señor, por favor, haz claros tus planes para Andy con respecto a su relación pasada», escuché un susurro. Alguien dijo, «Ella está regresando». No era la voz de Carson. Le pregunté si él había escuchado lo mismo, pero me dijo que no. Decidí no creer que estaba oyendo cosas raras y lo celebré en mi interior. Pasaron de 2 a 3 meses, y mi fe comenzó a decaer. Le pedía a Dios señales de que lo que había escuchado aquel día había sido real. Cada vez que lo hacía, veía señales en lugares en los que ninguno de los dos, Carson o yo, había estado. Todo sucedía en diferentes momentos y en diferentes caminos, por lo que supe que no era ella regresando del trabajo o algo por el estilo. Durante este tiempo, tuvimos un servicio de adoración en la iglesia donde escuché el susurro. Y fue también cuando Brady y yo comenzamos a notar cosas extrañas. Carson estaba bajo la tutela de un pastor de una iglesia que quedaba a 1 hora de nuestro pueblo. Este pastor no era como los pastores habituales. Al principio parecía un hombre genuino y amable, pero nos habíamos dejado engañar. Un día, Carson nos contó que podía hablar en lenguas y que quería incorporar esta práctica en los servicios. Yo creía en la posibilidad de hablar en lenguas, pero no todos pueden hacerlo. Carson luego intentó forzarnos a hablar en lenguas también. La gota que colmó el vaso de mi participación en esos servicios fue cuando Carson dio un sermón diciendo que la congregación no estaba adorando según sus estándares. A pesar de esto, aún consideraba a Carson como un hermano, incluso después de todo eso. Luego llegó la cosecha, y durante los últimos días de la existencia de esos servicios de adoración, Carson me dijo que debía ir. Honestamente no recuerdo qué excusa me dio, pero le dije que no podía ir porque tenía que trabajar en la cosecha, que estaba siendo un año difícil. Entonces me dijo, ¿de verdad vas a elegir la cosecha sobre Dios? Eso me molestó, así que le respondí que no, pero que Jesús decía que si no trabajas no comes, y colgué. Carson abandonó la universidad y fue despedido de su trabajo porque prefería leer la Biblia a trabajar. Desde entonces no ha tenido empleo. Esto causó una discusión la próxima vez que nos reunimos todos. Brady y yo confrontamos a Carson sobre nuestras preocupaciones. Carson me dijo directamente que no había estado orando por mi ex porque no le caía bien, y además pensaba que ella era atractiva y que no íbamos a regresar. Después de eso, todos nos distanciamos un poco. Brady siguió pasando tiempo con Carson, pero solo porque quería apoyarlo. Le reconozco el gesto. Una noche Brady me llamó y me contó que Carson prácticamente había dejado de hablarle a él y a su familia. Su mamá hace yoga, y según Carson y su amigo el pastor, eso la hacía malvada. También decían que el papá de Brady, que es pastor en una iglesia de nuestro pueblo, y una de las personas más sabias y amables que he conocido, también era malvado por permitirlo. Aquí es donde la historia se pone más inquietante. Había una chica que había terminado con su prometido, y estaba en una posición muy vulnerable, fácil de manipular. Carson y su pastor la acogieron y la lavaron el cerebro, haciéndole creer que su familia era su mayor enemiga, y que no la amaban realmente. Le dijeron que sus padres siempre habían querido tener un hijo, y que la habían nombrado así en honor al molino, por lo que le cambiaron el nombre a María. No solo eso, sino que también la obligaron a quemar todas sus cosas de Harry Potter, ya que según ellos, no podía disfrutar de historias ficticias si seguía a Dios. Incluso la obligaron a quemar un baúl de juguetes que su abuelo le había hecho porque tenía atrapasueños nativos americanos. Esa cultura forma parte de la última etapa de su vida. Cabe mencionar que ella tiene 24 años, pero aún así es un obsequio muy considerado de parte de su abuelo. Y piensas que eso está bien, pero espera, porque ahora ella vive con este pastor y su familia. No solo eso, sino que Carson ahora cree que puede distinguir si algo es malvado o no solo con tocarlo.
Tal vez te estés preguntando dónde están los padres de ella en todo esto y qué piensan al respecto. Pues bien, ellos quisieron concertar una cita para hablar con el pastor con el que Carson pasa tiempo, y él dijo que no había problema, hasta que pidieron traer al pastor del papá de Brady también. El amigo pastor de Carson les permitió acudir después de varios meses. Cuando llegó el día de la cita, el papá de Brady y los padres de esta chica fueron a la iglesia del pastor. ¿Qué descubrieron? Nada. Absolutamente nada. Aparentemente el pastor no creía que tuviera la obligación de decirles nada. Cuando el papá de Brady le preguntó por qué los había hecho manejar 1 hora solo para ser echados, sí, los echó. La respuesta que recibió fue, no quieres saber. No pasó mucho más desde entonces. Brady y yo seguimos siendo hermanos, y Carson es solo alguien que solíamos conocer. Oramos por él y por todos los involucrados. Lo único que les pido es que también oren por ellos y, por favor, oren por mi ex. No ha pasado nada más por allá tampoco. Supongo que lo único que podemos hacer al final del día es mantener nuestra fe y simplemente orar por Carson. Para dar un poco de contexto a esta historia, crecí en un pequeño pueblo en el centro del estado de Washington. La población allí ronda los 850 habitantes, por lo que, como puedes imaginar, además de un desfile anual, no pasa mucho y es realmente un pueblo sin salida. Las principales preocupaciones de la gente en ese momento eran el colapso de la economía y la entrada lenta de las drogas al pueblo, pero esa es otra historia. En nuestro pueblo teníamos 2 estaciones de servicio, ambas propiedad de inmigrantes chinos, y una de ellas es el escenario de esta historia. Esto ocurrió en 2009, cuando algunos amigos y yo estábamos pasando el verano en el pueblo. Todos teníamos nuestras scooters y recorríamos las pocas calles, compitiendo entre nosotros y teniendo conversaciones. Los chicos de nuestra edad hablaban de Pokémon, chicas y cualquier película o música popular en ese momento. Mientras íbamos en dirección a uno de los antiguos comercios, escuchamos un alboroto en una de las calles frente a nosotros. Decidimos ir a investigar, y fue entonces cuando vi algo que nunca hubiera esperado. Vi varios coches de policía, ambulancias y una gran mancha de sangre en la acera. Al otro lado de la calle, se estaba formando una multitud de lugareños, ya que algo de tal magnitud nunca ocurría normalmente. Todos en la multitud intentábamos averiguar qué había sucedido, pero nos tomaría un par de semanas conocer toda la historia. Verás, en una de esas estaciones de servicio que mencioné, había bombas de estilo antiguo, donde tú giras la manija, pones la bomba en el vehículo, lo llenas y luego pagas lo que debes al final. A muchas personas les gustaba esta estación porque era anticuada y más barata. Todo iba bien ese día hasta que un cliente llegó a la estación. Según lo que escuché y leí más tarde, el hombre siguió todos los pasos, excepto que no quiso entrar a pagar. Casi por instinto, la copropietaria de la estación, una mujer de unos 40 años, salió a decirle que debía pagar por la gasolina. Sin previo aviso, él la atropelló con su vehículo, luego dio marcha atrás y volvió a pasar por encima de ella. Según lo que escuché, la escena inicial fue horrible, y por supuesto se confirmó que ella murió en el lugar. El hombre fue capturado por la policía, y el pueblo estuvo pegado al televisor mientras el caso era transmitido localmente. Resultó ser que este hombre estaba completamente fuera de sí, probablemente un esquizofrénico paranoico. Durante el juicio, se le citó en el baño diciendo que él era Jesucristo y que todos en la corte debían inclinarse ante él. Después del juicio, nos sorprendió que fuera declarado insano e inapto para un juicio por asesinato, lo cual fue sorprendente dada su hoja de antecedentes, pero el juez lo vio de otra manera debido a que el hombre estaba completamente desequilibrado. Tras este suceso, la gente siguió adelante y ahora casi nadie recuerda lo que ocurrió, excepto aquellos que presenciaron lo sucedido ese día con sus propios ojos. Para dar algo de contexto, vivo en un pequeño pueblo en el norte de Kentucky. Cuando digo pequeño, quiero decir microscópico. Es un vecindario agradable en una típica ciudad del sur, baja tasa de criminalidad, todo el mundo se conoce, muchos fundamentalistas y muchas camionetas. No es precisamente mi estilo como adulto, pero en general, parecía un lugar muy seguro para crecer. Caminábamos a la escuela, no había autobús escolar,
La ciudad era tan pequeña que podías ir de un extremo al otro en unos 20 minutos a pie. Es una ciudad conocida por el fútbol, pero no hay mucho más que hacer. Los puntos de interés más grandes son la iglesia, el campo de fútbol y el Kroger, que es una tienda de comestibles, para quienes no lo sepan. Esto me ocurrió cuando tenía 16 años. Era una noche típica de viernes y estaba en casa, viendo algo y pasando el rato con mi hermano pequeño, que tenía 9 años en ese entonces. Habíamos tenido unos nuevos vecinos que se mudaron al lado, y su hijo, Austin, tenía la misma edad que mi hermano. Se hicieron mejores amigos casi de inmediato. Siempre había un partido de fútbol los viernes por la noche, durante la temporada, y todo el pueblo asistía. Muchos de mis amigos y los suyos también. Yo no era muy aficionada a los partidos. Una vez que había visto uno, ya los había visto todos. Aún así, de vez en cuando, caminaba hasta el campo para reunirme con algunos amigos y hacer algo después. Pero eso era más o menos todo. Sonó el teléfono y mi hermano lo contestó primero. Estoy bastante segura de que estábamos jugando algún videojuego, probablemente Smash Bros. Melee en la antigua GameCube. Él era sorprendentemente bueno para su edad, y teníamos una rivalidad bastante sana. Siempre jugaba con Roy y yo con Mart. Esos partidos eran verdaderamente emocionantes. Mi hermano cuelga el teléfono y me dice que Austin está en el partido con sus padres y que por favor vayamos a recogerlo. No quería estar allí en medio de una multitud de chicos sudorosos, pero le dije que no quería. Entonces él respondió: «Pero Jen, su mamá dice que no puede caminar a casa sin nosotros. Quiere venir a casa y pasar el rato. Podemos hacer un torneo de 3 personas. Vamos, Jen, por favor». Con algo de duda, acepté. Era un máximo de 10 minutos a pie, y al menos no tendríamos que quedarnos. Solo iríamos, recogeríamos a Austin y luego regresábamos rápidamente a casa para jugar un poco de Melee. Subimos por nuestra calle sin salida, giramos a la izquierda y comenzamos a caminar por la calle principal. El complejo deportivo está en esa calle, y está justo al final de una colina. Ya era casi el crepúsculo, y desde la cima de la colina, ya podíamos escuchar la banda de música y los gritos de la multitud. No veía muchas personas alrededor, pero tampoco parecía haber nada raro. No esperaba ver a nadie, ya que casi todos estaban en el partido. Mirando al frente, vi los coches estacionados a lo largo de la calle, con la mayoría justo en la esquina que lleva al complejo deportivo. Mi hermano, haciendo el típico hermano pequeño, me dice: «Jen, ¿sabías que los búhos pueden girar su cabeza casi completamente?» Jen, Austin y yo tuvimos un concurso de lanzar zapatos y el mío voló tan lejos que casi no lo vi más. «Jen, mira esta flor. Es impresionante». A mitad de camino, vi que un sub dorado se detuvo al otro lado de la calle, justo enfrente de donde estábamos caminando. Estuvo parado unos 10, tal vez 15 segundos y luego un hombre salió del vehículo justo cuando estábamos pasando, quedando detrás de nosotros. Era un hombre mayor, de unos 40 y tantos años. En retrospectiva, este hombre definitivamente tenía cara de raro. Alto, delgado, con una sonrisa extraña y una mirada sospechosa. En ese momento, sin embargo, no pensé mucho. Claro, era solo un tipo yendo al partido, probablemente para encontrarse con su familia. Mi hermano estaba a mi izquierda, yo a la derecha, y seguimos caminando normalmente. Después de unos 30 segundos o así, escuché unos pasos. Me giré instintivamente para ver qué estaba pasando. El tipo estaba acercándose. Está bien, pensé. No pasa nada, probablemente solo trata de no perderse nada. Yo realmente hubiera querido caminar más rápido, pero mi hermano pequeño, con sus piernas de 9 años, no podía mantener ese ritmo. Seguimos caminando como siempre, pero ahora ya había notado mentalmente al tipo. Pasó un poco más de tiempo, tal vez un minuto, y empecé a pensar para mí misma: ¿por qué no me ha adelantado aún? Este tipo parece estar apurado. Así que me volví a girar. El hombre estaba justo detrás de nosotros y me refiero a que estaba tan cerca que pude ver la sonrisa más extraña y espeluznante de todas. La mueca más asquerosa que he visto jamás en el rostro de una persona. Pero no es que estuviera detrás de nosotros per se, él estaba justo detrás de mi hermano. Cuando me giré de casualidad, lo vi con los brazos extendidos justo delante de él. Estaba alcanzando a mi hermano y casi lo agarra por la parte superior de su brazo derecho. Lo vi en medio de su intento de atraparlo. En ese instante, extendí mi mano izquierda,
y la puse en la espalda de mi hermano. Probablemente pasaron unos 5 segundos, pero me parecieron mucho más largos. Después de eso hice una rápida inspección de la calle. No había nadie más alrededor. No había testigos ni ayuda. Yo tenía solo 16 años y este tipo era mucho más grande que yo. ¿Qué demonios iba a hacer? Me incliné hacia él y le susurré lo más calmada posible. Vamos, Ross, apúrate. Apuesto a que puedo ir más rápido que tú. Comencé a caminar rápido y mi hermano me siguió. Tenía mi brazo en su espalda y lo empujaba un poco, apresurándolo tanto como podía. Podía ver el complejo deportivo, que ya estaba justo abajo de la colina, a no más de 1 minuto. Después de otros 30 segundos o así, no estoy del todo segura. Todo pasó tan lento que no podría decir cuánto tiempo pasó. Me giré de nuevo y el tipo también estaba caminando rápido. Ahora seguía a nuestro ritmo, justo detrás de mi hermano, y otra vez se estaba acercando. En ese momento comencé a entrar en pánico. Este tipo realmente nos estaba siguiendo. No tenía explicación alguna, no lo conocía y casi lo veo atrapando al niño. Ahora estaba tan cerca que casi podía alcanzarlo. Estaba acelerando el paso y sonriendo. Bueno, más bien estaba mostrando una sonrisa llena de malicia. Era una expresión completamente depredadora. Me volví hacia adelante y vi que ya estábamos tan cerca del estadio. Tan cerca. Si solo podíamos llegar allí, el terreno se abriría y habría más gente por todos lados. Necesitaba llegar hasta esas personas ahora mismo. Traté de sonar tranquila, pero no creo que lo haya logrado. «Corramos, Ross, vamos, te gano en una carrera», le dije, y salimos corriendo. Lo miraba más a él que al camino por delante, tratando de mantenerlo a la vista en todo momento. Él pensaba que era un juego, sonrió y comenzó a correr con todas sus fuerzas. Recuerdo sentir un pequeño alivio. Menos mal, no sabe que estamos a punto de ser atacados y asesinados. Y además era bastante rápido. Estaba metido en el juego, quería ganar. Vi la entrada al estadio y pensé que ya estábamos a salvo. Me giré y ese maldito tipo seguía corriendo, nos estaba persiguiendo. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Sabía en ese momento, sin ninguna duda, que este tipo no corría para alcanzarnos a todos, sino para llegar a mi hermano. Estaba ganando terreno, pero aún no estaba lo suficientemente cerca. Entonces me di la vuelta y aceleré al máximo de mi velocidad. Por supuesto, el niño también aceleró al máximo, porque quería ganar la carrera contra su hermana mayor para poder presumirlo después. Una vez más, lo miraba directamente a él más que al camino por delante, solo para asegurarme de que seguía ahí conmigo. Escuchaba sus pasos sobre el pavimento. Sabía que se estaba acercando. Mi corazón enviaba ahora corrientes eléctricas de miedo a todo mi cuerpo, y justo cuando escuché que él venía justo detrás de nosotros, llegamos a los terrenos del estadio. Fue una curva a la izquierda y ¡bam! La gente estaba por todas partes. Era el medio tiempo, y los adultos estaban afuera en la zona de entrada, fumando y conversando. La vista de la entrada y toda la multitud estaba oculta por un arco de piedra en la calle que marcaba los límites del estadio. Nunca había estado tan feliz de ver a un montón de gente sudada de campo, como en ese momento. El tipo vino justo detrás de nosotros, y en el segundo en que giró la esquina detrás de nosotros, y vio a toda la gente, entró en pánico. Pude ver la sorpresa y el miedo en sus ojos. Me giré en ese momento para ver dónde estaba. Lo miré directamente y nos cruzamos en una mirada fija. En ese hermoso momento, él miró alrededor de todos. Me miró a mí y miró a mi hermano. Y luego dio media vuelta, caminando de vuelta por donde habíamos venido. Ross estaba sin aliento, pero aún así me empujó para que fuéramos a buscar a Austin. Le dije que me diera un segundo. Me asomé por el arco de piedra y vi cómo este tipo caminaba. No corría, sino que caminaba de regreso por la calle. Me quedé ahí y lo vi caminar todo el camino de vuelta por la colina, cruzar la calle, volver a subirse a su sub y luego alejarse. Fue en ese momento cuando realmente entendí la situación tan real en la que estábamos, y el peligro tan real al que ese maldito tipo nos había expuesto. Bueno, no a nosotros per se, sino a mi hermano pequeño. Lo peor de todo es que probablemente nos hubiera alcanzado, de no ser por la multitud que lo asustó, y lo más probable es que eso fue lo que salvó la vida de mi hermano. Encontramos a Austin, pero hice que toda la pandilla esperara hasta que terminara el partido. Luego conseguimos un aventón con sus padres. No les supuso ningún problema, ya que vivíamos justo al lado.
Estuve temblando durante toda la noche y un par de días después también. Este tipo de pueblo es el último lugar del mundo donde habrías imaginado que te podrían secuestrar. Tampoco le he contado a nadie lo que pasó. Nunca se lo conté a mis padres, ni siquiera a mi hermano. Ahora tiene casi 20 años, y probablemente podría manejarlo, pero nunca vi razón para darle un complejo por algo que ocurrió hace tantos años. Tampoco lo conté a la policía y no tengo idea de qué pasó con el tipo del SUV dorado. No sé si vivía cerca o estaba lejos. No sé si lo han atrapado, si fue a la cárcel o si todavía anda por ahí en alguna parte. Lo que sí sé con certeza es que ese día estuvo allí para secuestrar a mi hermano. No sé qué tipo de planes retorcidos tenía para él, pero para ser honesta, realmente no quiero pensar en eso. No sé si hice lo correcto o lo incorrecto, o lo cerca que estuvo mi hermano de lo que sea que el tipo del sub tenía preparado, pero tampoco me interesa quedarme pensando en eso. Sin embargo, puedo decirte que hubo un momento en mi vida en el que, de verdad, dije en voz alta, gracias a Dios por los sudorosos rednecks. Vivo en un pequeño pueblo con menos de 3,000 habitantes, según el censo de 2010. Casi toda mi vida, mi tía ha vivido a unas pocas cuadras del centro del pueblo, justo al lado de la carretera principal. Ella creció aquí y su esposo, mi tío, proviene de un lugar aún más pequeño. No podrían tener una mentalidad más típica de un pequeño pueblo de Estados Unidos. Criaron a su hijo, ambos trabajan a tiempo completo y nunca cierran con llave las puertas. Desde antes de que yo naciera, una mujer mayor llamada Ida ha vivido justo enfrente de su casa. Siempre ha sido algo entrometida, del tipo de anciana que se sienta en la mecedora de su porche y observa al vecindario. Ha sido una presencia constante desde que su esposo falleció hace 3 años. La semana pasada, cuando mi primo llegó a casa después de la escuela, Ida se acercó a él y le preguntó por un chico que supuestamente solía visitar su casa a mitad del día. Él no tenía idea de lo que estaba hablando. Ida le explicó que había visto a un chico, que parecía tener más o menos su edad, alrededor de los 16 años, que solía ir a su casa de 1 a 2 veces por semana mientras él estaba en la escuela y sus padres en el trabajo. El chico siempre caminaba por la calle, subía por el camino de entrada y luego se dirigía a la puerta trasera para dejarse entrar. Después de entrar, ella lo veía caminar por la casa a través de la ventana panorámica del salón de mi tía. Ida había asumido que era uno de sus amigos, y por eso nunca lo había mencionado antes. Describió al intruso como un chico delgado que caminaba de manera torpe, siempre vestido con una sudadera gris con la capucha puesta. Mi primo estaba aterrorizado. Inmediatamente llamó a mi tía, que trabajaba a unos 45 minutos de distancia, y le relató toda la historia. Ella tampoco sabía nada sobre la persona que entraba en su casa. Esa noche, cuando mis tíos llegaron a casa, hicieron lo que cualquiera haría. Revisaron sus pertenencias. No faltaba nada de lo que poseían, y después de hablarlo, se dieron cuenta de que ni siquiera habían movido nada al regresar del trabajo. Quienquiera que estuviera entrando a la casa de mis tíos no estaba robando, pero debe haber alguna otra razón, aunque no podíamos entenderla. Supusimos lo peor. Ayer, Ida vio al chico de la sudadera gris salir de la casa alrededor de las 10 de la mañana. Ella se quedó observándolo, y por primera vez, hizo contacto visual con él. Hasta ese momento, lo había descartado como alguien que probablemente debería estar allí. En un pueblo pequeño todos tienen derecho al beneficio de la duda. Pero esta vez lo miró fijamente, con conocimiento. Él la vio y la miró a los ojos. Estaban al otro lado de la calle mirándose. El chico no sabía qué hacer. No podía entrar con Ida observándolo. Al parecer sopesó sus opciones y decidió esperar. Se sentó en el borde del jardín de mi tía, mirando a Ida, esperando que se fuera para poder hacer lo que fuera que hacía dentro de la casa. Ida no tenía intención de irse, y estaba claro que no quería involucrarse demasiado o convertirse en un objetivo del chico, quién sabe en qué andaría metido. Sin embargo, ella ha sido vecina de mi tía durante años y no quería verles venir daño a ella ni a su familia. Lo observó desde su porche hasta que él, frustrado, se marchó, caminando de vuelta por donde había venido. Ella pudo notar por sus gestos que realmente quería entrar a la casa. Incluso dijo que parecía desesperado, pero no había nada que pudiera hacer.
Pensando que probablemente volvería hoy, ya que ayer no consiguió nada, mi tío decidió tomarse el día libre en el trabajo con la esperanza de atrapar al intruso. Estacionó su coche a unas pocas cuadras de la casa y se quedó a esperar. Perdió un día de vacaciones. No sabemos quién estaba en la casa, cuándo volverá ni qué hace allí. He estado intentando pensar en una manera astuta de averiguar qué hace dentro de la casa sin que se entere, por lo que han instalado 2 cámaras de trail afuera, y creo que también en su garaje, que está entre la puerta trasera y la casa, pero aún así, no sabemos qué hace dentro. Nadie ha contactado a la policía ni hemos contado nada a otras personas por miedo a que el intruso del suéter gris se entere. Nadie tiene un buen plan, así que realmente no sé qué vamos a hacer. Hola, mi nombre es John. Esta es una historia verdadera y perturbadora que le sucedió a mi joven esposa Jenny y a mí cuando teníamos 23 años de edad, visitando a unos amigos de la escuela secundaria que se habían mudado a Georgia en el año 2000. Ahora bien, la historia contiene algunos casos muy fuertes de abuso sexual infantil y violencia, por lo que aquellos que deseen omitirla, por favor háganlo de inmediato. La historia no es para los débiles de corazón. Mi novia en ese entonces, Jenny, y yo nos conocimos en la escuela secundaria en Nueva Jersey. Fue muy fácil enamorarse de Jenny porque era una muy buena persona y le encantaba ayudar a los demás. Tenía grandes ojos azules y un largo cabello castaño con una figura agradable y curvilínea. Yo tenía el cabello castaño corto y una complexión musculosa de 1,83 m de altura. A Jenny y a mí nos gustaba ir al gimnasio y hacer ejercicio juntos. También nos encantaba ir a la playa. Simplemente disfrutábamos mucho de cada momento de nuestro tiempo libre juntos. Así que no fue de extrañar que después de la escuela secundaria, Jenny y yo nos casáramos. Un día recibimos la invitación de boda de 2 de nuestros amigos de la escuela secundaria que se habían mudado a Georgia. Así que Jenny y yo empacamos inmediatamente nuestro Range Rover para dirigirnos a Georgia a asistir a su boda. Llegamos al estado de Georgia y realmente disfrutamos de la boda de nuestros amigos. Al día siguiente, volvimos a subir a nuestro Range Rover para regresar a casa en Nueva Jersey, y aquí es donde comenzó nuestra pesadilla. En el camino de regreso hubo un gran desvío que nos llevó a una pequeña ciudad de Georgia, que estaba muy lejos de donde se suponía que debíamos estar. Les diré que esta desconocida ciudad de Georgia parecía sacada de la década de los 30. Las gasolineras y los pequeños restaurantes parecían de estilo de los años 30, y muchos lugares incluso tenían lados separados para blancos y negros. A Jenny y a mí no nos gustó este lugar desde el primer momento. No nos gustó en absoluto. Jenny y yo nos detuvimos en una gasolinera de aspecto antiguo para pedir indicaciones. No vimos a nadie, así que salí de mi vehículo para llamar y ver si había alguien allí. Caminé hacia la tienda detrás de la gasolinera y mientras lo hacía, un joven de aspecto malvado con el pelo largo, rubio, sucio y despeinado, que tocaba el violín sentado en el porche de una casa cercana, me dijo bruscamente: «¿No sabe leer? La gasolinera está cerrada». Miré a mi alrededor y no pude ver el letrero, pero luego vi en el costado de la tienda un pequeño letrero que decía que el lugar estaba efectivamente cerrado. El joven me dio una vibra muy mala y espeluznante, pero simplemente le sonreí falsamente y le agradecí su ayuda. Este tipo tenía un aspecto tan malvado y antipático que no quise preguntarle dónde estaba el camino de regreso a la carretera principal, así que empecé a volver a subir al Range Rover con mi esposa Jenny. Pero justo cuando lo hice vi a un hombre de unos 80 años con una sotana de predicador acercarse a mí sonriendo. Me dijo que se llamaba Padre Nun. Nos presentamos y nos contó nuestra situación. El Padre Nun nos dijo que era el pastor de la iglesia a 4 casas de distancia. También nos dijo dónde podíamos tomar la carretera principal de regreso a Nueva Jersey. Mi esposa y yo le agradecimos su amabilidad, pero antes de irnos el Padre Nun nos invitó a su casa a cenar. Empecé a abrir la boca para rechazar la invitación, pero Jenny habló antes que yo, diciendo que nos honraría unirnos al predicador a cenar en su casa, que estaba justo detrás de su iglesia. El Padre Nun nos dijo que había sido predicador durante muchos años en esta pequeña ciudad de Georgia, y que realmente le gustaba la gente de allí. Dijo que ahora era viudo, pero que estaba bien. Dijo que su congregación y la gente de los alrededores de Georgia lo mantenían feliz y ocupado, y lo distraían de su difunta esposa, Abigail. Cuando llegamos a la casa del predicador, era muy bonita.
Era una enorme casa antigua, probablemente construida en la década de los 20, con una bonita valla de madera blanca que la rodeaba y un bonito jardín a cada lado. El predicador nos sentó mientras seguía hablando, ya que nos había preparado una buena cena de pollo, patatas, arroz, maíz y sopa de guisantes, junto con limonada para beber al lado. Sentado a su mesa, casi le pregunté al padre Nun sobre los letreros de «solo para blancos» y «solo para negros» en muchos lugares de la ciudad, y si él mismo tenía algún sentimiento racista, lo cual Jenny y yo realmente esperábamos que no, pero no quería enfadarlo y arruinar una buena cena, así que me guardé mis pensamientos para mí. El padre Nun parecía un anciano predicador agradable, pero realmente no podía esperar a volver a casa a Nueva Jersey. Cuando terminamos la cena nos despedimos del padre Nun y le dimos las gracias por su ayuda. Subí al Range Rover mientras Jenny echaba un último vistazo al hermoso jardín del padre Nun al lado de la casa. Entonces vi una mirada de horror en el rostro de Jenny mientras corría hacia nuestro vehículo para hablar conmigo. Jenny me dijo que vio a una hermosa niña de no más de 10 años con el pelo largo y rubio, totalmente desnuda, en un dormitorio infantil rosa. Había muñecas y grandes osos de peluche por toda su habitación y alrededor de su cama de agua rosa. Junto a su cama había un teléfono de juguete rosa, junto con algunas fotos de niñas pequeñas en varias poses provocativas desnudas que cubrían las paredes. La ventana con la niña dentro era pequeña y redonda. Bajo y casi cubierto por el jardín del sacerdote, había algo que solo podía verse si se observaba con detenimiento. Sin embargo, los ojos agudos y penetrantes de Jenny lo notaron de inmediato. Le pedí que me lo mostrara, y ella tenía razón. Quedé completamente impactado al ver a una pequeña niña rubia caminando sin ropa en la habitación lateral del predicador. La niña cautiva parecía estar en trance y no nos notó, incluso cuando intentamos llamar su atención golpeando suavemente la ventana de su habitación. Esta niña de apariencia juvenil, que parecía tener alrededor de 10 años, se secaba el cabello con un secador grande de color rosa después de bañarse. También vimos con horror una cámara de video montada sobre un trípode en la habitación. No había duda de que el padre Nun era un individuo perturbado que mantenía a esta menor cautiva, mientras realizaba actos deplorables con ella para su propio placer. Ambos volvimos a mirar a la joven mientras se cepillaba su largo cabello rubio con un peine, admirándose frente al espejo y sonriendo ampliamente, como si se estuviera preparando para los avances del predicador una vez más, arreglándose para verse linda y presentable para él. En ese momento, consideramos seriamente llamar a la policía. En este pequeño pueblo racista y aislado de Georgia, con sus propias reglas podría no ser una buena idea que Jenny y yo nos involucráramos demasiado. El sheriff y sus ayudantes probablemente nos encerrarían, o incluso podrían matarnos para mantener el oscuro secreto del padre Nun a salvo. Era evidente que el sheriff sabía lo que el padre Nun hacía y lo dejaba actuar libremente. Incluso era posible que Hill estuviera involucrado, y que todo esto fuera parte de una red más grande y siniestra. Lo principal que Jenny y yo teníamos que hacer era asegurarnos de que la menor estuviera a salvo, y luego llevarla de vuelta a su hogar, donde pertenecía. Justo cuando nos dimos la vuelta para regresar al Range Rover y planear nuestro próximo paso, vimos al padre Nun acercarse rápidamente al costado de la casa, sosteniendo una escopeta de 2 cañones apuntándonos directamente. Luego, bajó el arma y nos dijo que lo sentía, que había pensado que éramos ladrones intentando robarlo, algo que le había sucedido en el pasado. Jenny y yo nos sentimos aliviados de que el padre no nos hubiera visto mirando a la niña cautiva a través de la ventana, porque de lo contrario habría usado la escopeta contra nosotros y estaríamos muertos. Jenny distrajo al padre Nun hablando de lo mucho que le encantaba su hermoso jardín, lo que lo hizo sonreír. Después de agradecerle por la cena, Jenny y yo subimos al Range Rover y nos fuimos. No abandonamos Georgia de inmediato, sino que nos registramos en un motel en un pueblo cercano. Allí, planeamos cómo rescatar a esa pobre niña de las garras del padre Nun lo más rápido posible. Era aterrador pensar cuántas niñas e incluso niños podrían haber sido víctimas de ese hombre. Era espantoso imaginar que este pastor, tan amable en apariencia, fuera en realidad un monstruo en el interior. Mientras estábamos en la habitación del motel, Jenny y yo discutimos nuestro próximo paso. Incluso consideré la idea de comprar un arma y llevarnos a la niña por la fuerza, pero no parecía la mejor opción, ya que el padre Nun tenía una escopeta a mano.
Además, no quería arriesgarme a lastimar a la niña por accidente en medio de un posible enfrentamiento. Un día después, nos enteramos de que el padre Nun fue encontrado muerto y desnudo en la cama de la niña, con una bala en la cabeza. Al parecer, el padre de la menor finalmente la encontró y mató al padre Nun justo cuando estaba a punto de hacerle algo horrible. Aunque las cosas parecían estar al revés, el padre de la niña fue enviado a prisión en otro pueblo, mientras que su hija fue a vivir con su madre en un lugar seguro y desconocido. Más tarde, Jenny y yo supimos que la niña se llamaba Savannah y que tenía 7 años, no 10 como pensábamos. Nos alegró saber que la niña estaba a salvo y que el padre Nun estaba muerto y enterrado, pero sentimos mucha pena por su padre, quien estaría en prisión por mucho tiempo debido al secuestro. El FBI se involucró y descubrió y desmanteló la red de corrupción en la que estaban involucrados el padre Nun, el sheriff y otros individuos en el pueblo. El joven de aspecto rudo que conocí antes en la gasolinera, llamado Harley, también fue procesado y enviado a prisión por su papel en el reclutamiento de menores para personas como el padre Nun, el sheriff y otros clientes en el pueblo. El FBI encontró evidencia de que el padre Nun, de 80 años, probablemente había estado haciendo esto durante décadas. Jenny y yo pudimos entender el punto de vista del padre de la niña, quien decidió tomar la justicia en sus propias manos. ¿Qué harías si tu hija o hijo menor fuera secuestrado y abusado repetidamente por un pedófilo, y más aún un sacerdote en un pueblo que parecía permitir tales atrocidades? Yo mismo estaba listo para tomar la ley en mis propias manos, ya que este pueblo no nos habría ayudado. Pero el padre de la niña tomó la decisión por mí. Al menos, la niña estaba ahora a salvo con su madre, y Jenny y yo pudimos regresar a Nueva Jersey con la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Realmente espero que esa niña esté bien ahora, junto con las otras víctimas del padre Nun.